nos ayuda a poner la mañana en camino. A él estamos recibiendo por primera vez en el año al doctor en ciencia política, investigador y docente Daniel Buquet. Buen día y bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Muchas gracias. Saludos. Yo voy fantásticamente bien. ¿Te ha ido bien en tus cosas? Sí. Del año pasado a este arrancaste bien. Como decía un amigo, si me quejo soy un canalla. En fin, vacaciones adecuadas, un poco húmedas, allá en el estado de Santa Catarina. Lamentablemente fue uno de esos veranos muy nublado, muy lluvioso. Pero bueno, eso no impide que... Capaz que al revés, contribuye a un mejor descanso. Bueno, a ver, hay algunas cosas arriba de la mesa. Bueno, justamente hemos tenido un enero y un febrero con mucha piola de la cual tirar, ¿no? Porque desde los autoconvocados para acá... sí, viene siendo el tema, ¿no? Viene siendo el tema, sí. Y tuvo en las últimas horas un acontecimiento, sí, francamente inesperado, que tiene que ver con el cruce que protagonizaron el presidente de la República con algunas de las personas que estaban allí en la vereda del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el mismo momento en que el gobierno, luego de haber sido saludado por el presidente, estaba con los autoconvocados que finalmente lograron ser recibidos, ¿no? ¿Lograron o aceptaron? Porque siempre fue una situación ambigua, ¿no? Desde el mismo arranque, claro. El gobierno les ofrece, primero exigen que el gobierno los reciba, después el gobierno los invita, después dicen que no. No, porque hay un detalle que me parece que está bueno recordarlo. Todo nace, es exagerado porque seguramente nacen las cosas de antes, pero podemos decir, hemos pedido al gobierno que nos reciba, nos dijeron no hasta después que empiece el año por cuestiones de agenda. Así, ¿sabes qué? Vení mañana. Me enojo y reclamo, ¿no? Ocurre lo que ocurre y el gobierno los convoca, pero convoca a las gremiales. Y esto resulta que son los autoconvocados que medio que desconocen la representatividad de las gremiales. Y después el gobierno convoca a los autoconvocados, que es un dato que me parece que no se percibe como un logro, los ¿no? incluye. Los incluye en la charla. No es que desconvoque a las gremiales. Los incluye a la mesa. Que fue la mesa el otro día, estaban los llamados autoconvocados. Y ahora los autoconvocados, después de emitir esa misma noche una declaración en la que repudiaban los acontecimientos y entendían que esa no era la forma y que la investidura y tal por cual, ahora aparece, después del famoso comunicado de presidencia, no sé si esa debe ser la razón, o algunas lecturas que sobre el acontecimiento se dieran, en las urnas nos vamos a encontrar mediante, que... Nos vemos en las urnas, ya se incorporó a los tablados, ¿no? Sí, claro. Del martes para acá. Bocato de cardenales, ¿no? Mecha de cardenales. Mecha de cardenales, claro. Sí, exactamente. Bueno, lo cierto es que ahora parece que no sabemos muy bien dónde estamos parados, porque por un lado se anunció vía Facebook que abandonarían en la medida que el gobierno siga tratando sectorialmente el asunto y no como algo general, porque también los autoconvocados están exigiendo que el tema sea abordado ya no desde solo una problemática agropecuaria, sino incluyendo a otros actores, sí, y problemáticas de la sociedad, ¿no? Sí, de hecho creo que aquella convocatoria del 23 de enero en Durazno había recibido adhesiones de toda clase de grupos y sectores. Inmobiliarias de Punta del Este, entre otras. Sí. Andemos, Inmobiliarias de Punta del Este, entre otras. En fin, yo creo que el movimiento de sectores económicos, que vienen a ser sectores económicos empresariales, para llamarle de alguna manera, aunque con una gran diversidad, ¿no? Molestos, con un programa bastante convencional. Esto del el agro y la rentabilidad tiene, no sé, todos nosotros lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Hubo una manifestación en el Palacio Legislativo que tenía un cartel que decía rentabilidad o muerte, ¿no? Creo que todo el mundo lo recuerda. Esto no parece ser tan radical, y ese programa que se queja y reclama por su baja rentabilidad, nula o negativa en algunos casos, están los que pierden plata, porque son empresas, y bueno, hay empresas que ganan y empresas que pierden plata.
siempre ha habido, y hay coyunturas o situaciones que desfavorece al sector, algunos sectores, que es cierto, además son... al mismo tiempo que estaba toda esta movida, había empezado esta movida, la noticia en enero fue que la carne batió todos los récords de exportaciones. En enero, ¿no? La noticia de los primeros días de febrero era que, ¿no? Entonces, bueno, disculpame, me parece que la cosa no debe ser tan trágica como me la estás planteando para todo el mundo. Bueno, las inmobiliarias de Maldonado, claro, están preocupadas por la competencia desleal de Airbnb, tal vez, como los taxistas de Maldonado por Uber. Ahora, yo escuché que la temporada otra vez batió récords. Por lo tanto, a ver, en términos más generales, la economía del país sigue creciendo. Sí, ayer estuvo Mordecki. No será, digamos, no será crecimiento formidable, será un crecimiento que tiene problemas. Pero fíjate, si vos ves el crecimiento del país por sectores, el sector con más problemas es la industria, ¿o no? Es decir, la industria ha decrecido, mientras la economía global crece, dentro de esa economía que crece, la industria decrece. Justamente la que no está tan movilizada. Hay problemas también en la construcción, a propósito del crecimiento, que son, por otra parte, lo aprendí ayer, así que lo tengo fresco, que son áreas de la economía que el crecimiento implica empleo. Porque se está dando la paradoja que el Uruguay está creciendo, agregado, más no está generando empleo, al contrario, está destruyendo empleo, está reduciendo el empleo, lo cual obviamente tiene una explicación muy razonable, porque la productividad es la variable que está entre una cosa y la otra. Vos podés producir más con menos trabajo porque el trabajo es más productivo, el trabajo que funciona. Y las tendencias de la evolución de la economía son precisamente el aumento de la productividad. Las economías no crecen porque se incorpora más gente a trabajar, ¿no? La economía uruguaya, por ejemplo, ¿no? Las economías crecen porque el mismo trabajo produce más que antes, a través de la tecnología, e incluso muchas veces produce más que antes con menos trabajadores, con menos horas de trabajo, y esto es un problema del desarrollo. También se ha hablado en estos días, y el movimiento sindical incorpora este aspecto tecnológico en su preocupación. Pero a ver, solo, ¿no? Por eso, a ver, la queja de los productores agropecuarios y ciertos sectores económicos contra las políticas de un gobierno pasó exactamente hace 100 años, ¿no? En aquel periodo que la gente añora en el Uruguay, no recuerda ya, porque creo que los que lo vivieron no debe quedar nadie vivo, pero que aquel vallismo, justamente en la coyuntura del año 16, o sea, hace un poquito más de 100 años, bueno, enfrentó una oposición, no solo política, sí política, es decir, el vallismo tuvo en aquel periodo una derrota electoral importante en torno a la reforma constitucional, pero se formó ya existían estas agremiaciones rurales, una alianza, una coalición que le impuso al gobierno de Feliciano Viera, el segundo sucesor de Valle, lo que se llamó un alto a las reformas, que parecería un poco similar a los reclamos actuales, un poco, son más complejos y diversos, pero si vos lees las proclamas vas a tener un centro muy claro en la reducción de los gastos del Estado. A veces es muy contradictorio, porque los mismos que piden reducir mucho los gastos del Estado piden que el Estado ponga plata. Y decir, bueno, pero si el Estado va a poner plata, va a aumentar los gastos. En fin, es complicado todo este tema. Pero bueno, yo creo que hay muchos paralelismos, ¿no? Entre este siglo XXI y aquel siglo XX, y un conflicto distributivo. Esto es típicamente un conflicto distributivo, ¿no? Porque los distintos sectores de la economía, bueno, ganan todos cuando se produce más, pero al mismo tiempo, dentro de los sectores se producen transferencias, y el Estado es clave en ese proceso de transferencias. Obviamente, en una empresa, la tensión es entre patrones y empleados.
Si los empleados piden que le aumenten el sueldo, el patrón va a ganar menos plata. Si el patrón logra rebajar los sueldos, va a ganar más plata, etcétera, ¿no? Ahora, en el conjunto de la sociedad hay transferencias mucho más complejas y el Estado está en el medio. El Estado cobra impuestos por un lado y gasta la plata por otro. Las tendencias a los gobiernos más bien de izquierda o socialdemócratas es a aumentar el gasto del Estado. Los gobiernos de derecha son los que tratan, a veces no lo hacen o no lo logran, pero por lo menos el discurso de la derecha es, bueno, reducir el Estado, reducir el costo del Estado, bajar impuestos, dejar que las fuerzas económicas, liberarlas para que funcionen. Los socialistas, ¿no?, incluyendo anacrónicamente al vallismo como una especie de socialismo, no, al revés, dice, no, bueno, acá hay sectores que ganan mucho, gente que está muy mal, vamos a sacarle plata, como Vázquez lo dijo en su momento, algo muy parecido, ¿no? Le sacamos plata a los que tienen más y se la damos a los que tienen menos. Entonces, este conflicto no tiene nada de extraño, es decir, desde el siglo XIX, desde Marx, desde la lucha de clases, no tiene nada de extraño. Este es el conflicto clave a ver, según Marx, de la historia de la humanidad, pero si querés, del capitalismo, y aún con el nivel de desarrollo del capitalismo, de lo diverso que se ha vuelto, ¿no? Marx veía un mundo lleno de proletarios y burgueses, y en realidad tenemos un mundo mucho más complejo, por lo menos en Uruguay, y ni hablar en los países desarrollados, ¿no?, con clases medias de todo tipo. Ese conflicto distributivo está detrás de las principales motivaciones que tienen las personas para moverse políticamente. Entonces, acepto el desafío. Admitiendo que se trata de un conflicto vigente desde hace mucho tiempo y que por lo tanto desde esa perspectiva no es novedoso, en este contexto adquiere perfiles que lucen como interesantes de analizar en sí mismos, atravesados por lógicas, cuando no en Uruguay, también electorales, ¿no? ¿Lo vemos luego de la pausa? Dale. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos con Daniel Buquet. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo la mañana en camino, seguimos conversando con Daniel Buquet. A mí me parece, Daniel, que aún teniendo en cuenta ese marco histórico que vos señalabas a propósito de lo que podríamos llamar el desencuentro entre el gobierno y los autoconvocados, también ocurrieron en los últimos días acontecimientos que lo pusieron como en la atalaya, en la plataforma de la atención, y sobre la cual se entrecruzan muy distintos relatos y lecturas, ¿no? Seguro, claro, porque lo que hablamos en el bloque anterior tiene que ver un poco con los aspectos económicos estructurales que están detrás de este problema, o este tipo de problemas, o este tipo de conflictos que se expresan en la política, o que se resuelven o se busca resolver desde la política. Problemas socioeconómicos que se derivan a la política, que es una de las cosas que cuando, digamos, tenemos democracia, es una de las cosas buenas que esos conflictos se resuelvan en la arena política. Exactamente. Y sobre todo si se resuelven negociando, discutiendo, encontrando transacciones posibles y todo lo que quieras. En el terreno de la política, bueno, a su vez ocurren cosas que son más o menos previsibles y ocurren cosas más inesperadas, como ese dialogado que tuvo Vázquez con ese grupo de personas que lo esperó en la puerta del Ministerio de Ganadería, que claro, es un terreno difícil, ¿no? Primero, una cuestión general. Yo creo que este tipo de cosas solo pasa en Uruguay, y más allá de que a algunos le haya preocupado el tono de Vázquez o el tono de cómo fue increpado, ¿no? Un poco agresivamente por esta gente, es decir, esto que el presidente pueda hablar más o menos mano a mano, cara a cara con algunas personas, en particular con personas molestas con el gobierno, no con amigos. Claro. Yo creo que solo pasa en Uruguay, que no es un hecho inusual. Tan excepcional. Inesperado, sí, porque no está agendado, digamos, ocurre. Claro, Mujica lo hacía, mucho más que Vázquez, ¿no? Pues Vázquez ya lo había hecho también.
Ya lo ha hecho incluso en este mismo periodo, es decir, no. Recordemos que Vázquez... No es que Vázquez nunca en la vida habla con alguien en la calle. En particular en los consejos de ministros que suele hacer bueno, en el interior, te diría que Vázquez eso lo hace en forma muy frecuente. Sí, te diría casi siempre, porque siempre hay un colectivo disconforme con algo, que aprovecha, pone las pancartas, y él como cruza, va, ¿qué está pasando? Pi, 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 pi. Sí. ¿No? Eso es algo que la escala uruguaya permite, que tal vez no solo la escala, sino las tradiciones, la cultura uruguaya, que impide que la violencia, ¿no? Claro, hemos tenido periodos terribles, pero bueno, en el mundo de la política tal vez tenemos una cultura muy predominante que impide que esto llegue a la violencia física, por ejemplo, cosas por el estilo. Además, Jorge Valle tuvo una de estas comparecencias medio desagradables justamente en esos términos. Fíjate, Jorge Valle, yo qué sé, es decir, ahora no recuerdo ni me imagino mucho a Sanguinetti, pero sí a la calle también, discutiendo mano a mano. Entonces, eso tiene algo de positivo. Tal vez el tono de esa discusión fue relativamente elevado, no el ideal, ¿no? Algunos de los presentes y el propio presidente enojado en algunas de las respuestas que daba, pero yo creo que eso hay que tomarlo con cierta naturalidad, pero claro, al mismo tiempo tiene efectos. Los autoconvocados se autodesconvocan, poco como consecuencia de esto. La propia presidencia busca deslegitimar a uno de los, en particular, ¿no? Una de las personas con la que Vázquez tuvo un entredicho, mostrando que es una especie de deudor contumaz. Lo cual a su vez es muy cuestionado, porque claro, no parece una práctica del todo republicana, no quiero decir democrática, porque de esto ya hemos hablado, más bien republicana. Vos fíjate que esto además se puede hacer de mejor forma, ¿no? En un país donde hay libertad de prensa, y la libertad de prensa uruguaya, porque yo creo que Uruguay, está bien, hay buenos medios independientes, pero Uruguay es más de tener pluralidad partidaria en los medios. Entonces, yo supongo que el gobierno tiene algún diario amigo, ¿no? Y si vos querés que se conozca, porque además la información es pública, ¿no? En fin, los antecedentes de alguien que aparece siendo, por un lado agredir, pero por otro lado agredido por el presidente, decís, llamás al diario amigo y le decís, che, ustedes tienen esta data, porque si no, se las paso. Quiero decir, si vos querés difundir esa información, lo podés hacer, podés promover que se difunda, si te parece que el dato es relevante, sí. Porque, a ver, yo creo que no está mal que se sepa, o sea, si vos tenés a dos personas discutiendo, uno es Tabaré Vázquez y otro es un señor Arrieta, yo Tabaré Vázquez más o menos sé quién es, Arrieta no. Entonces, no está mal que se sepa quién es Arrieta, qué antecedentes pero tiene. Además, en el contexto y teniendo en cuenta los epítetos manejados, ¿no? Porque sí, mentiroso, vos no sé cuánto. Por eso, ¿quién es? Nos pasaría si discutimos con alguien en la calle. Bueno, ¿quién vos es? Me decís a mí, vos no sé qué. Claro, ¿quién es este que le mete el peso al presidente de esa manera y no sé qué? ¿Quién es? A mí me interesa saber. Yo creo que desde el punto de vista periodístico esa información es relevante. Ahora, emitida desde el gobierno, desde la presidencia, hay como una prepotencia, una asimetría, algo de intimidatorio, que creo que es lo que dice esta organización CAINFO, que sacó un comunicado, que son, digamos, gente especialista, más especializada en preocuparse por el manejo de la información, ya sea por la divulgación de la información o la no divulgación de la información. Es el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. Efectivamente. Y expresa, bueno, es un poquito más largo el comunicado, pero lo esencial es, expresa su preocupación ante el manejo de información que la página web de Presidencia realiza respecto a un ciudadano que cuestionó a la primera figura pública del país. Si bien es de interés público toda información referida a la utilización de recursos públicos y las acciones que realizan los organismos para recuperar los mismos, es inadecuado que la misma sea utilizada por Presidencia para denostar a una persona que, más
más allá de las formas elegidas, se manifestó públicamente en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión en forma crítica hacia el presidente de la República. CAINFO desea alertar ante los efectos inhibitorios de la protesta social y la libertad de expresión que esta medida del Poder Ejecutivo puede implicar al utilizar información privilegiada sobre una situación de poder. Sí. A ver, es como te decía, yo creo que el gesto, acá importan mucho los gestos, ¿no? Si el gobierno quisiera intimidar gente, lo haría. Es decir, a ver, si el gobierno tiene medios para intimidar gente, ¿no? Los gobiernos que hacen esto no son gobiernos democráticos, precisamente. Los que intimidan gente, claro, para que no se exprese, cosas, pues, son gobiernos autoritarios. Así es. O con rasgos autoritarios. Esos son gestos autoritarios. Entonces, no es un problema de si tiene o no el poder de hacerlo. El tema es que debe abstenerse de hacerlo. Justamente. De intimidar. Y esto aparece como intimidatorio. Tampoco es estrictamente una intimidación. La presidencia en realidad dice que se trata de información pública a la que cualquiera podría acceder. No es... Está bien que la presidencia la pueda obtener tal vez más rápidamente, pero no es información reservada en particular. No, y además esta información figura en documentos públicos. Por eso, está en documentos públicos. Yo no sé si es súper fácil de llegar o no, pero está en documentos públicos, esto es lo que dice Presidencia. Y entonces por eso, yo lo que creo que es un error de Presidencia, ya no sustantivo, como dice CAINFO. Está mal que la Presidencia haga estas cosas, porque intimida y de alguna manera podría estar generando inhibiciones a que la gente se sienta libre para expresarse y decir lo que piensa, porque dice, capaz que yo hablo mal capaz que acá hablo mal de Tabaré Vázquez y sale un comunicado en la presidencia que Daniel Buqué debe no sé qué, la cuota de defensor, algo, ¿viste? Entonces capaz que me cayó la boca. No, tienen razón. Claro. Pero eso es algo sustantivo. Yo digo, el gobierno está mal, hizo mal y se equivocó, porque no lo deja bien parado. Porque hasta cierto punto, sí, lo que es casi un tiro por la culata. Sí. Está bien, estratégicamente, decir, ojo, mira que Vázquez se calentó con este señor, pero hay buenas razones para calentarse con este señor, si esto es lo que quería transmitir pero no lo debes decir desde esa posición donde vos sos el más grandote, ¿entendés? Y donde vos sos el que tenés el poder. Se puede hacer de muchas otras maneras. Daniel, a ver, el lenguaje de convivencia más o menos horizontal en cancha de fútbol, en la cuadra del barrio o en la feria, en alguna medida, después de lo que le pasó al presidente, el presidente que fue avasallado por más individuos. Sí, inadecuadamente. De forma inadecuada. Eso mismo los autoconvocados lo reconocieron. Al punto tal que de inmediato hicieron una declaración. Es obvio que te guste o no te guste Vázquez, te guste o no te guste cómo reaccionó, si debió o no haberse metido. Vázquez el presidente de la República quedó como víctima de esa situación, en buena medida. Como víctima, pero ojo, también quedó como que el tipo se la banca, ¿no? Pero te quiero decir... No salió escondido. Ahí está, una víctima que si hay que largar, largamos, eso, ¿no? Sí, había algo de eso de... Metió para adelante. Y yo creo que eso transmite algo adecuado de un presidente. Y ese código de la teja, si hay que largar, largamos, aunque sean más, encima, patoteado, en alguna manera no políticamente se derrama como algo por lo menos no favorable al gobierno, cuando no favorable. Ahora, si vos invertís y el Estado se pone con el agresor, pasa a ser este muchacho arriba, claro, como el pobre perseguido por el gobierno. Patoteado por un gobierno que tiene 10.000 veces más poder que él, y que de alguna manera abusa. Esto puede ser leído como un abuso, más allá de que yo creo que en términos legales no hay ninguna violación. Sí, hay como, escuché testimonios sólidos encontrados, bueno, digamos, de personas de la academia. En todo caso no está claro que haya una violación a los derechos, a la intimidad, o vaya a saber, en fin, o la utilización de este medio para exponer públicamente a una persona, es un error estratégico. Es decir, hay cosas que el gobierno puede hacer, o pongamos que puede,
sin violar una ley, pero que no debe hacer, ya no por razones morales, sí, está bien, podés decir, no, moralmente es inapropiado, sino por razones estratégicas. No te conviene hacer, Daniel, entonces, no te deja bien parado. Podríamos decir, a ver, porque ayer lo comenté, se ve que de tanto escucharlos a ustedes alguna cosa se me pegó, porque ayer hice comentarios en dos dimensiones. La primera, la dimensión republicana, para mí inadecuado aunque no sea ilegal. Este no es un gesto republicano. Mirá, es casi como de los varones cuando discuten a ver quién la tiene. ¿No? ¿No? No, está mal, no corresponde. Los futbolistas dirían falta de código. Eso se arregla en la cancha. Y la otra cosa, esa es la dimensión que para mí ya alcanza y sobra, ¿no? Un error de carácter republicano, para mí es... Pero a la ciencia política empírica, digamos, sí. Eso le interesa a la teoría política. Está bien. Pero a la ciencia política empírica eso tal vez no le interese mucho. Pero además es un error político. Claro. O sea, son dos macanas en una. Creo que sí. Son dos macanas en una. Pero es un error político por lo otro. Es decir, ¿por qué es un error político? Es un error político porque te van a echar en cara que esto es un gesto poco republicano. ¿Y por qué interesa? Porque vos ojo, a ver, en Venezuela, yo escuché, hablaron hace poco de Venezuela, sí. Tal vez disienta uno de los rasgos autoritarios del régimen. No me refiero a la actual dictadura en Venezuela, que ya lo es desde hace, en fin, un par de años para acá. ¿Sos de los que sostenés que es una dictadura hace 2 años por lo menos? Desde que al Parlamento electo con mayoría opositora se le quitaron sus atribuciones. Eso es un golpe de Estado. Esto, en fin, sí. Tuvo ciertos vaivenes, pero básicamente antes de eso no era una dictadura. Tan no era una dictadura que hubo unas elecciones legislativas que ganó la oposición, justamente muy poco antes de eso. Sin embargo, obviamente, el que no fuera una dictadura, o que yo entiendo que no se lo podría haber calificado hasta aquel momento, diciembre de 2015, como una dictadura, no quiere decir que no tuviera rasgos autoritarios. Naturalmente. Porque todo el mundo conocía, algunos los usaban para decir que era una dictadura, yo creo que equivocadamente. Pero muy buena parte de esos rasgos autoritarios consistían en patotear desde el Estado, desde la fuerza del Estado, a opositores, por distintas razones, ¿no? Sin necesariamente pegarles, digamos, hace tiempo que hay opositores presos, pero no me refiero a eso. Bueno, y asesinados también. Bueno, muertos en circunstancias de los más diversas, porque hasta hace poco incluso estos rebeldes, en fin, pero no, me refiero a que el gobierno, teniendo sus elecciones, que posiblemente hayan sido más o menos justas y limpias, y Chávez ganó la mayor parte de ellas, este estilo patotero antirrepublicano, este estilo por el cual la mayoría, una vez que gana, cree que puede hacer cualquier cosa con la minoría, es un rasgo que atenta contra la democracia liberal republicana, que es el régimen que tenemos y que defendemos. Entonces, justamente, no es que todo el mundo agarre y se vaya a indignar, no, capaz que muchos frente amplistas dicen, bien, hay que denunciar a todas estas mangas de oligarcas, no sé qué, está muy bien y hay que seguirlos denunciando. No, justamente esa es la visión de la democracia, es la visión de la democracia que no lleva a ningún lado. La visión de la democracia donde la mayoría le mete el peso a la minoría hasta que esa mayoría deja de ser una mayoría. Hasta que vos no podés seguir gobernando si no das un golpe de Estado. ¿No? Ahora, ya estamos casi en el final. Hay un asunto que a mí me gustaría ver si la literatura, si la academia nos puede dar una respuesta, porque el movimiento de los autoconvocados, en líneas más o menos generales, ha expresado, cuidado, no nos quieran meter a nosotros como operadores políticos partidarios, ¿no? Que nuestras reivindicaciones están al servicio de una opción política partidaria. ¿Estamos de acuerdo? Eso han insistido un día y otro también. El otro día ocurre la famosa frase, en las urnas nos vamos a encontrar, ¿no? Nos vemos en las urnas. Nos vemos en las urnas. Y también una frase acompañada, que tampoco tuvo tanta publicidad, pero formó parte del asunto, los vamos a sacar a ustedes, manga de ineptos, creo que terminaba la frase de ese modo. Y el movimiento autoconvocado intenta de alguna manera despegarse de eso,
Porque advierte además que el presidente de la República en el aire la caza y la usa a su favor, ¿no? Tratando de alguna manera de legitimar al interlocutor. Ahora, cuando el movimiento de los autoconvocados dice, porque el gobierno insiste en que no todo el agro es igual, que no toda la situación del mundo agropecuario es la misma y que por lo tanto cada circunstancia merece medidas distintas, el movimiento autoconvocado dice, no queremos medidas distintas, no queremos una observación caso a caso o situación a situación, se necesitan medidas generales porque además el movimiento, por un solo Uruguay creo que se llama, es un movimiento que incluso excede el ámbito de la producción agropecuaria. ¿Eso no luce como un movimiento político? El que de alguna manera está armando cosas que va más allá de tu área, que va más allá de cuestiones puntuales. Sí, ese componente, porque esto tiene un componente reivindicativo agropecuario en el origen, pero pero tiene una plataforma que convoca a otros sectores que no son agropecuarios, pero que sí son empresariales, de corte empresarial, digamos. Yo creo que la generalización no es una generalización en términos de que estas reivindicaciones incluyen, por ejemplo, a los asalariados, ¿no? Más bien incluye a los empresarios. Yo creo que por un lado la búsqueda de deslindarse de los partidos políticos es un interés estratégico del propio movimiento. Si ellos quieren, esto por dos razones. La primera razón es que si ellos quisieran soluciones inmediatas y esperan que el gobierno haga concesiones, para el gobierno es mejor hacerle concesiones a un movimiento social que a la oposición. Por supuesto. Porque si vos venís a decirme, che, hay un problema, tenés que darme esto, y yo no te doy esto, pero te doy la mitad de esto, sí, te estoy diciendo, bueno, sí, tenías razón. Si vos sos el Partido Nacional o el Partido Colorado o el Partido Independiente, le voy a estar reconociendo un triunfo al que quiere ganarme en la próxima elección, ¿no? Entonces, el que quiere ese beneficio hace bien en decir, no, esto no tiene nada que ver con los partidos, bla, 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 porque el gobierno puede mejor reconocer, bueno, efectivamente hay problemas en el agro, podemos ofrecer esto y lo otro, sin transformar eso en una derrota política, mucho más aún, incluso pensando, como muchas veces pasa con los gobiernos, en obtener beneficios políticos, porque se supone que después los gobiernos, cuando van a las elecciones, van a recibir votos de aquellos que crean que el gobierno los ha beneficiado. Bueno, si esto se traduce... Los ha escuchado al menos. Bueno, hay otra razón que a mí me parece importante, sobre todo pensando un poco en el tamaño de este movimiento, y es el siguiente: en realidad falta muy poco para las elecciones, falta 1 año y medio, yo que sé, algo así, ¿no? Faltan 2 años, es casi exactamente, para que asuma el nuevo gobierno. En 2 años habrá asumido el nuevo Parlamento, claro, y en unos días habrá asumido el nuevo presidente. Como esto tiene un claro componente político ideológico, digamos, como hay partidos políticos que reivindican más la postura de los autoconvocados, reducir el Estado, bla, 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 si yo fuera de ese sector y pensara que las próximas elecciones va a ganar la oposición, yo diría, bueno, a ver, puede haber algún problema coyuntural, pero los problemas estructurales no son tan graves, porque en 2 años vamos a tener un gobierno más amigable con nuestras reivindicaciones. Ahora, si yo creo que es poco probable que eso ocurra, tengo una gran incertidumbre acerca de que eso vaya o no vaya a ocurrir, justamente yo debería tratar de evitar traducir mis reivindicaciones en programas partidarios. Claro. Porque es posible, yo pienso que algunas de estas personas dirán, es posible que dentro de 2 años tengamos otro presidente del Frente Amplio, y por lo tanto necesitamos lidiar con esta situación independientemente de la oposición, porque si nos pegamos a la oposición y la oposición pierde las elecciones, no vamos a tener más nada que decir, ¿me entendés? Sí. Es casi como, si más allá de que el discurso de los autoconvocados sea muy parecido, o entre o calce perfectamente
Vos fijate que hasta uno le reclamó por un crimen en ese dialogado, ¿entendés? El homicidio de la muchacha cajera. Entró todo. El que se autodefinió como... El que dijo que él lo encontraba en un rato. Que es como peón. Yo soy peón, dijo. Yo voy y lo encuentro en un rato, dijo. Sí. No sé, tal vez colaboró con la policía porque poco después, al otro día apareció. En fin. ¿Y qué vas que le dice? Eso no tiene nada que ver. Bueno, pero ¿Cómo que no tiene nada que ver? Vivimos en el mismo país, ¿no? Bueno. Vos fijate que si metés este tema de la seguridad, en fin, todo esto puede calzar perfectamente en un programa de la oposición. El problema es que estas personas pueden decir, pero si esto se transforma en el programa de la oposición y en una elección para la que no falta tanto, perdemos otra vez la chance. Después me van a decir, loco, lo siento en pila, pero vos propusiste este programa y la ciudadanía optó por este otro, por lo tanto te la vas a tener que bancar. Entonces yo creo que hace bien este grupo. No tengo tan claro por qué se despega de las propias gremiales, que no se despega del todo, porque las gremiales forman parte, tal vez porque quieran trascender precisamente esa vocación de trascender el nivel agropecuario, o por tal vez falta de representatividad de la federación o de la asociación rural, no lo tengo del todo claro, pero sí tengo claro que les resulta muy conveniente tratar de deslindarse de los partidos políticos, de la oposición en particular, o les vendría muy bien tener algunos frente amplistas adentro, para decir, no es tanto que sea apartidario, sino que es pluripartidario en todo caso. Bien, Daniel. Porque ese es el mejor terreno para que ellos puedan encaminar sus reivindicaciones. Señores, gracias Daniel Buquet. Contigo nos reencontramos en algunas semanas. Que tengas mucho éxito y ojalá nos veamos en el velódromo para ver alguna murga buena. Seguramente. Diamante FM 98.7 y FM Cielo 92.5 de Punta del Este. Siempre contigo.